buenas amigos de Agenda Económica, gracias por la compañía. Hoy compartiremos el programa con Henry Gebral, economista, consultor de larga data. Ya Henry tiene ejercicio 40 años o más. Quizás no tanto, pero por ahí esperamos pero que parece que tiene 40. se siga yendo, ¿no? Porque empezamos temprano, sí. Henry, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por el privilegio de estar de nuevo aquí en Agenda Económica. Estos primeros programas del año se me hace obligatorio invitarte porque tú eres de lo que analizan la economía en materia general, mundial, y lógicamente hay que hablar del año 2023, que fue un año de alta inflación que se fue desinflando, de bajo crecimiento que estaba desinflado y que se fue inflando. Correcto. De bajo crecimiento que se quedó moderadamente el crecimiento, aunque no es el crecimiento al que nosotros estamos acostumbrados. Teníamos más de 10 años creciendo en promedio. Bueno, el promedio del crecimiento económico de los últimos 40 años es 5%, 5.5%. Para nosotros fue muy duro crecer 2.5, 2.1. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del dólar, que comenzó a subir desde finales de año y ahora está entre 59 al igual que en los pasados 2 años. Que sube y baja, ¿no? Sí, que eso es que claro, o sea, tenemos que ver qué va a pasar. Vamos a recordarle a los amigos de Agenda cómo fue el año 2023, qué se espera para el año 2024 y por qué entendemos nosotros, al igual que tú tal vez, que no fue tanto como la gente dice que fue malo. No, el año no fue malo, el año fue bueno, y más si lo comparamos con otros. Sí, no, inclusive, mira, como todo en la vida, tú sabes, depende qué tipo de mirada tú le quieres dar. Yo creo que la economía hay que mirarla no como algo estático, ¿no? Una fotografía, sino verla más bien como una película, algo dinámico. Y entonces ahí lo que más me interesa del año 2023 y permite pues positivar, como tú estás diciendo, la mirada hasta el 2023, es ver cuáles han sido las dinámicas. Y tú lo mencionaste en la introducción. Si vemos el tema de la inflación problemática y el crecimiento problemático, las dos dinámicas finalmente han sido favorables. Correcto. Porque vinimos de una inflación que se desinfló en paralelo, por las mismas razones, dicho de paso, un crecimiento completamente desinflado, casi pinchado, sí, a tener un crecimiento que se fue acelerando en el último trimestre del año. Exacto. A un punto tal, inclusive, que yo he llamado eso el año de la remontada. Es como si, mira, es prácticamente como si el año 2023 fue un año doble, tuve un 2x1 en el 2023. Primera mitad del año, crecimiento fatal, 1.2%, que fue el peor crecimiento desde el año 2009. 1.7. ¿Sí? O sea, mira, el peor año desde el año 2009, haciendo caso omiso, por supuesto, el año 2020. No sé si ahí en producción nos pueden poner, yo mandé una pequeña diapositiva. Lo ponen en la edición. Sí, lo va a poner en la edición para ver que efectivamente lo que es importante es que de este crecimiento más que regular, malo, vamos a decir, 1.2 para un país como República Dominicana, terminamos el año en torno a 2.5 para el año completo, lo cual quiere decir que para cerrar en 2.5, estando en 1.2 en la primera mitad, tuvo que haber acelerado de manera muy significativa, especialmente en el último trimestre, la economía a un punto tal y que es muy probable, no tengo todavía el dato, pero si el gobernador del Banco Central dijo que se estaba cerrando en torno al 2.5, en el mes de diciembre necesariamente la economía habrá crecido por encima del 5% en comparación con diciembre del año pasado, lo cual quiere decir que entonces, después de desinflarse, la economía empezó a recuperarse a partir del tercer trimestre y de manera más acelerada en el cuarto trimestre. Y eso no es casual, porque hay que buscar las explicaciones. E inclusive son explicaciones que se empezaron a dar antes de que se produjeran los hechos, porque eso era esperado. Primero, porque se desinfló la economía por razones muy sencillas. Frente a la alta inflación que atacó a la República Dominicana, al igual que todos los países del área, y quizás aquí, gracias a las dos decisiones que se tomaron con relación al precio de los combustibles
y después suspensión del alza que se había iniciado de la tarifa eléctrica, el golpe no fue peor en el caso de la inflación, como lo fue, por ejemplo, en otros países de Centroamérica, que no tienen las condiciones financieras, económicas, para pagar el subsidio que sí se pudo pagar en la República Dominicana. Entonces, frente a eso, ¿qué hace el Banco Central de la República Dominicana? Lo mismo que hacen los principales bancos centrales alrededor del mundo, en especial en la región, que es subir las tasas de interés. La tasa de interés que sube tiene un lado que se puede decir simpático desde un punto de vista de la inflación, porque es el mejor remedio para ir bajando la inflación, porque se supone que la gente va a consumir menos, la gente va a invertir menos, entonces hay menos dinero en la calle, disminuye la demanda, disminuye la presión sobre los precios, pero se sabe que hay como muchas, casi todo en la economía una moneda de doble cara, ¿no? Que entonces el lado mucho menos simpático de la medida es que además de tumbarte la inflación, te puede tumbar la economía. Correcto. Eso es lo que pasó en República Dominicana, lo que pasó en muchos países, lo que no aconteció en los Estados Unidos. Fíjate que un dato importante que se dio a conocer. Es inexplicable. Mira, eso es algo que todavía nadie ha tenido la explicación de que se logró bajar la inflación sin tubar la economía. Exacto, la economía de Estados Unidos, y eso ayudó mucho a República Dominicana en la segunda mitad del año, termina creciendo en todo el año en 2.5%. Sí, que para Estados Unidos muchísimo. El año pasado, en esta misma fecha, en el 2023, en el 2023, estábamos discutiendo aquí sobre las perspectivas de Estados Unidos. Correcto. Y ahí la perspectiva de algunos era un crecimiento en torno al 1%, Correcto. los optimistas. Correcto. Los pesimistas, que siempre existen, te decía que va a caer en una recesión. Correcto. Pasamos el año entero esperando la recesión. Y esperando, como en aquella obra de teatro de Samuel Beckett, esperando a Godot, y Godot nunca viene. Sí. Godot nunca llegó a Estados Unidos. Sí. La economía, inclusive, en vez de frenarse, terminó creciendo más de lo que se esperaba. Esta semana se dio a conocer la primera estimación del último trimestre. Aunque la inflación cerró en el diciembre más alta de lo que yo esperaba también. Sí, pero tú ves la trayectoria ha sido a una baja de la inflación en Estados Unidos. Todavía no ha llegado al punto donde se quisiera, porque el objetivo, la meta de inflación, que es 4 en República Dominicana, es 2 en Estados Unidos. Pero esto ha permitido, y que eso es algo que vemos como algo de sostén positivo para la economía nuestra en el 2024, que ya la Reserva Federal de Estados Unidos, dadas esas condiciones, dijo que ya no solamente que no va a subir la tasa en Estados Unidos, sino que se esperan 3 rebajas de la tasa de interés en el 2024 en Estados Unidos. Pero a partir de marzo. A partir de marzo. Sí. Hay una reunión ahorita a principio de la próxima semana. Correcto. Donde van a repetir, mira, todo está tranquilo. Nos sorprende pues ver la fortaleza del mercado laboral. O sea, la economía real en los Estados Unidos ha tenido una fortaleza que realmente nadie se esperaba, pues, pero qué bien, porque eso ayudó mucho a la economía dominicana. Entonces, hasta cuando el Banco Central empieza a mover las tasas, que fue a partir de noviembre, diciembre de 2021, perdón. 2022. Sí, lo movió hacia abajo. Sí, 2022. Ya. Arranca en 3% la tasa de interés. Correcto. Empieza en 3% la tasa de interés y entre noviembre 2000 y de ahí, desde final de este año hasta noviembre del 2022, sube hasta 8.5. 8.5. O sea que, efectivamente, el movimiento de tasa de interés empieza a final del 2021. Correcto. Durante el 2022 sube tanto que se deja congelado desde noviembre hasta mayo del 2023. Se mantiene congelado en 8.5 y a partir de mayo empieza a disminuir y cierra el año en 7%. Aunque recordemos que hizo 2 liberaciones de encaje. En ese periodo de donde estaba en 8.5. Claro, y conjuntamente con la baja de la tasa de interés para reactivar la economía, empieza a liberar dinero. Esto se produce efectivamente entre abril y junio. Hay un conjunto de medidas que toman las autoridades para, uno, reconocer que ya
se logró bajar la inflación más rápido de la cuenta, porque la inflación se iba a llegar al 4%, 4 más 1 más 1, al final del año. Eso se logró a mitad del año. Eso permitió una serie de cosas, que primero, efectivamente, se empezó a bajar la tasa de interés. Ahora, la baja de la tasa de interés toma mucho tiempo, un suero lento en la economía. No sí, es, porque son efectos que no son inmediatos. O sea, no es como prender y apagar la luz. Exactamente. ¿No? O sea, eso funciona, pero eso es algo que iba a empezar a tener impacto en la economía dominicana en el último trimestre del 2023, y así pasó. Entonces, del lado monetario, esto también se soltó dinero. De hecho, tú ves que si tú tomas, yo creo que es el M2, para ver, es el dinero que circula en la calle, entre marzo y diciembre del año pasado creció en un 27%. En un 27%. Y creció en pesos más del doble de lo que había crecido el año anterior. Esto ha hecho que entonces, del lado monetario, todo lo malo que había provocado que se haya pinchado la economía dominicana empieza a mejorar. Pero eso no era suficiente. Había que tomar otras medidas que se tomaron. Primero, y quizás ha sido la más importante, y quizás la que menos la gente le prestó la atención a eso. Y qué pena, aunque yo sé que hay mucha gente que sí recibió este aumento, pues se dio cuenta. Normalmente tocaba hacer los aumentos de salario mínimo a final del año 2023. Y se logró en una reunión del Comité Nacional de Salario, a mediano, que fue, mira, a partir de marzo o abril, se logró un acuerdo tripartita que realmente, mira, quien lo logró, en fin de cuentas, es que el presidente, que él personalmente, que es bastante inusual, fue al Consejo Nacional de Salario para decir, mira, tenemos que lograr un acuerdo y rápido se necesita. Producto de eso, en abril se sube el salario mínimo al sector privado no sectorizado. En mayo le toca a Zona Franca y en junio al sector turismo. Y parte de ese acuerdo hay un remanente de un 4 o 5% que entre febrero y abril, dependiendo de los sectores, va a tocar, que va a ayudar también a seguir mejorando. ¿Cuál ha sido el impacto de esto? Sobre la inflación, realmente no tuvo este gran impacto, aunque uno pudiera ver quizás algunos elementos de servicios, de acuerdo a la canasta del Banco Central, que empezaron a subir un poquito, porque obviamente usan mano de obra con salario que están muy cercano al salario mínimo, pues ahí sí hubo un poco de incremento. Por eso no ha relanzado la inflación. Lo que sí ha permitido es una recuperación de parte, no he dicho todo, de parte del poder adquisitivo que había mermado por culpa de la inflación. Datos concretos, porque aquí hablar con los economistas tenemos que hablar con datos, sí, claro. ¿Verdad? Después, mira, usted puede crear los datos, crear la fuente de los datos, es otra discusión, pero yo tengo que trabajar con los datos que existen para poder moverse. Y yo creo que ya hace varios años atrás, ya 10, 15 años, los últimos 10, 15 años, había una mejora en la calidad de los datos en República Dominicana, sí, claro, muy apreciable. De hecho, tú ves que la mayoría de los funcionarios que trabajan con estadística se han mantenido independientemente de quién es el presidente de la República. Y eso me parece muy bien. No, y sobre todo que ya los que decían que no antes ya están en la posición de que tienen que decir que sí, porque, entonces, mira, porque eso es lo que están mandando. Tú no puedes salir ahora diciendo, mira, ¿con qué gracia tú vas a salir ahora diciendo que claro, yo no creo en las datas del Banco Central? Si era prácticamente el mismo Banco Central con el cual tú te manejabas. Claro. Cambiaron de acera. Entonces... Cambiaron de acera. Pues, por más que sea, entonces hay que aceptar los datos. ¿Qué me dicen los datos? Algo muy interesante. La Superintendencia de Pensiones, la CIPEN, pero también pudiésemos tomar la serie de la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social, publica mensualmente unas referencias de salario, que es básicamente el salario promedio en base a las declaraciones de la TCS. Claro, uno me dirá, sí, claro, pero ahí tú no estás midiendo el sector informal. Cierto, pero lo que estoy comparando es un mango con otro mango, un mango con una piña. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esta comparación nos dice que a diciembre, que es la última lectura de la CIPEN, el salario promedio en el año 2023 había crecido en un 12%. En un 12%. No es cualquier cosa. Un 12%. Pasó de unos 29,000 a unos 33,000 pesos.
Claro, es el salario promedio, que probablemente, como digo siempre, ¿no? Claro. Ese dominicano promedio no existe. Claro. Quizás No, nadie gana este salario promedio. Y no está la misma proporción entre quintil. No, pero vamos a decir que es una medida aumentos no van con los interesante porque, primero, no es en base a una encuesta, son declaraciones ya reales en un universo grande, porque ahí tú tienes más de 2,5 millones de gente. Entonces, cuando tú comparas este aumento del salario promedio con el aumento de la inflación, que terminó en 3.5 más o menos, tú te dices que, independientemente de cómo entramos en el detalle, algo positivo que no había ocurrido en los años anteriores es que el aumento salarial a nivel general, y más especialmente a nivel del salario mínimo, porque ahí el aumento fue mayor, ha permitido recuperar una parte. Y digo una parte solamente porque es cierto que detrás de la cifra promedio de inflación, lamentablemente, la inflación de los alimentos todavía fue superior. Y tú sabes, muchas veces lo hemos hablado en el programa, que el problema con la inflación de los alimentos es que afecta a los hogares más pobres. Los hogares del quintil 1, o sea, el 20% de los hogares más pobres, dedica entre un 40 a un 50% de su presupuesto a la compra de la comida. ¿Qué tanto afectó el que no se consiguieran mejores números hacia la baja de la inflación, la depreciación del peso en los últimos 2 meses del año y este año que anda por el 3.5, 4%? Vamos a ir porque ese tema es importante porque sé que mucha gente se está preocupando. Correcto. Y o sea, no es que yo nunca quiero ver los problemas, pero... pero vamos a ver los datos. Déjame terminar. Hay un tercer elemento que permitió, bueno, además del crecimiento de los Estados Unidos, pero las decisiones locales. Entonces dijimos, política monetaria, baja de tasa, ampliación del circulante en la economía. 2, el aumento salarial, que para mí fue fundamental para recuperar los niveles de consumo. Y 3, algo muy importante, el presupuesto complementario. Porque la gente se olvidó, en julio del año pasado se autorizó una ampliación del presupuesto en cerca de 63,000 millones de pesos. Ahí sí te pido que lo expliques, porque ¿por qué el presupuesto complementario ayudó a esa? Porque por las mismas razones, mucha gente se quejaba, con razón probablemente, especialmente durante los primeros 2 años, de una insuficiente ejecución del gasto público, especialmente del lado del gasto de capital, por una serie de razones, muchas buenas, otras que quizás no tan buenas, pero el resultado estaba ahí, de que no se lograba con la celeridad necesaria ejecutar el presupuesto. Eso ya en la segunda mitad de la actual administración no solamente se ejecutó, sino que, de nuevo, vamos a tomar datos. La Dirección General de Presupuesto, que dirige el excelente José Rijo, yo creo que es uno de los mayores expertos de lo que es el sector público, en el manejo del gasto inclusive, publican semanalmente ejecutoria de gasto, algo realmente sorprendente que tú no ves en todos los países, dicho de paso. El acceso a data que tenemos en la República Dominicana supera ya el acceso normal en un país normal. Entonces, tú ves gasto de capital, porque siempre se dice, no sin razón, de que cuando aumenta el gasto de capital por parte del Estado, si está además bien, vamos a decir, focalizado, eso tiene un efecto multiplicador en la economía. Y es cierto que, oye, mira, el puentecito que tú vas a construir en Montecristi, la carretera, el hospital, tiene un impacto en la comunidad porque muchas compras, muchas cosas y dinero va a circular ahí. Entonces, de esos 60,000 millones, o sea, un poquito más, casi 40,000 millones fue el aumento del gasto de capital. Y de hecho, tú ves que a noviembre del 2023, claro, todavía no tengo la lectura de diciembre porque siendo fin de año se va a tomar un poquito más de tiempo, pero ahí tú ves que el aumento del gasto de capital entre enero-noviembre de 2022 y enero-noviembre de 2023 es de un 24.9%. Se ha incrementado la ejecución de gastos de capital en cerca de 26,000 millones de pesos entre el año pasado y este año a noviembre de 2023. Lo cual, comparando el 23 con el 22.
Comparando 23 con 22, y ya 22 había sido mucho mejor que 2021. De hecho, se va a cerrar, yo creo que este año hay que ver, siempre el mes de diciembre es grande, porque... Pero no se contabilizan transferencias de nuevo, como pasó en el 21-22. No, bueno, mira, es un buen punto, que dentro de esta ejecución presupuestaria, tú tienes dos niveles. Tú tienes efectivamente lo que ejecuta directamente algunos ministerios, que eso generalmente corresponde efectivamente a ejecución inmediata, y tú tienes unas transferencias, por ejemplo, a la CAS, a las EDES para gasto de capital, que puede o no corresponder exactamente con la ejecución. Pero, de nuevo, o sea, comparando las mismas reglas del 2022 con las mismas reglas del 2023, lo que estamos viendo es que sí hubo un crecimiento que no hubiese sido posible sin esta ampliación del presupuesto. Todo esto ha permitido que efectivamente el sector más emblemático de esta remontada, que es el sector de la construcción, que es el sector que fue más golpeado. Muy golpeado. Por todo eso, porque doblemente, porque fue golpeado por la inflación alta, porque todos los insumos, y los principales, mira, tú tomas la funda de cemento, blocks, pintura, la varilla, la pintura, la madera. O sea, eso hacía que era incosteable. O sea, de hecho, algunas construcciones se tuvieron que parar porque no había sentido, sino había que lograr que los compradores que habían adelantado, pero que habían negociado en base ya a un costo ya cerrado. Se devolvieron muchísimas transacciones. Se tuvieron que devolver, y en algunos casos, para no perder todo el mundo la inversión, se tuvo que llegar a alguna, transarse en algo y decir, oye, mira, lo peor que puede pasar es que se deja de hacer la obra. Correcto. Porque ahí todo el mundo pierde, el constructor, el promotor, y pierde, obviamente, el inversionista. Entonces, el sector de la construcción estuvo 3 trimestres consecutivos con números negativos. Hasta el segundo trimestre, y ya a partir del tercer trimestre, este sector, que es el que más moviliza el resto de la economía, ya se recuperó. Por eso yo estoy hablando de una remontada que finalmente 2023 fue bastante mejor de lo que parece. ¿Qué tanto pudo afectar la depreciación del peso para esa evaluación? Dínoslo en un minuto antes de que terminemos este segmento. No, porque mira, la subida de la tasa llegó demasiado a final del año, porque realmente es a partir del mes de diciembre realmente que sube fuertemente, o sea, sensiblemente la tasa, que ahí también yo tengo unas curvas, pusimos unas diapositivas que la pueden poner, porque ahí ustedes van a ver que a mí me da la impresión de que lo que sucedió en el 2022 y 2023 con la tasa de cambio es posible que se repita en el 2024. Yo no apostaría, yo puedo estar completamente equivocado, y con mucha humildad, en los 6 meses yo estaba equivocado. Es muy difícil la proyección del tipo de cambio, pero yo pensaría más bien, por una serie de razones, incluyendo el mismo calendario electoral y la misma disponibilidad de dólares. Han entrado una cantidad de dólares récord el año pasado, de que, tal como aconteció en el 2022 y en el 2023, es posible que la tasa de cambio empiece a bajar a partir de febrero. De hecho, en las pasadas 2 semanas prácticamente no se ha movido. Vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros. Posible que con Henry el tiempo se nos haga corto, así que vamos a ver cómo aprovechamos muy bien este tiempo. Henry, año 2024, año electoral. Sí. Regularmente los años electorales la gente tiene la sensación de que son años que económicamente se mueve más el dinero, porque el gobierno y la oposición invierten en sus campañas. El gobierno tiene una ventaja, que tiene la obligación, esa es su ventaja, la obligación de seguir invirtiendo porque tiene un presupuesto para eso. Sí. No necesariamente para fines políticos, sino que está ejecutando un presupuesto. Ejecutar el presupuesto puede ser que ahí sí tiene una ventaja de que adelante un poco algunas inversiones antes de las elecciones que le corresponde, como lo han dicho todos los gobiernos en históricos, porque esa es una de las modalidades. Pero hay otros economistas, analistas,
que dicen que siempre el año electoral es de menos velocidad económica o de menos crecimiento económico que el año preelectoral. ¿Qué dices tú? ¿Qué dicen tus números? O si no, si se va a romper esa historia de que puede ser más dinámico. Mira, mi lectura de los años electorales es que hay que estar preparado para quizás cierta atipicidad, ¿no? Puede ser atípico lo que pase con la economía. Fíjate, en el 2020, claro, te complicó más la lectura del 2020 por el COVID. Entonces, mira, ¿qué fue por el COVID? ¿Qué fue por las elecciones? Es complicado ahí separar las cosas. Vamos al 16, si te remontas, ahora, no tienes tiempo todavía. ¿No? Ahora, mira, es cierto que, y yo vi el trabajo que ha hecho Ivanhoe, ¿no? Que es el que recientemente publicó. Sí, después hubo otro, ahora no recuerdo. Sobre eso. Ahora, mira, no necesariamente es por el tema electoral. No hay una historia, o sea, como que no hay un patrón obligatorio de que así pasa. Ahora, es un hecho, porque mira, de nuevo, hay que ver, o sea, los números te dicen esto, pero no es necesariamente porque fue el año electoral que pasó esto. Que ahí puede ser diferente, y yo obviamente me comprometo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el año 2011, mirándolo bien, hubo que hacer un impulso económico a fin de mejorar la imagen o la simpatía hacia el candidato que iba a ser, que tenía el gobierno. Y no solamente eso, sino que, mira, no sé si la gente se ha olvidado porque quiere olvidarse las cosas, pero yo no me olvido porque, mira, estábamos hablando, se fue a la cámara, Bernardo Vega. Bernardo Vega acuñó lo que pasó en el 2012, el desguañangue. Señores, en el 2012, para que entendamos lo que yo creo que ya no puede volver a pasar en el país con el manejo de la economía desde el gobierno. Y yo creo que tenemos que decir... Pero ese número de 6.7 tampoco fue cierto. Ahora, pasamos el presupuesto, en el presupuesto del 2012, el déficit aprobado fue 22 mil millones de pesos. Ajá. En cuanto terminó, nadie realmente lo sabe. Pero cualquier cifra entre 150 y 180 mil millones de déficit es la cifra real. Esto es lo que efectivamente es un soberano desguañangue. Esto es que, mira, el presupuesto, que no es cualquier cosa, no es una sugerencia, claro, es una ley. Esta ley de presupuesto se incumplió de una manera exorbitante, extraordinaria, extravagante, y efectivamente eso tuvo, sí, un impacto. Ahí más bien es la economía que tuvo un impacto en las elecciones. Sí, lo que pasa es que tú lo aceleras hasta mayo, pero después te quedas sin cuarto y tienes un presupuesto tambaleante de junio para adelante. Y podemos ir peor de ahí, que tú ves que muchos gastos te aparecen en lo que que no era realmente un periodo de transición, aunque sí lo era técnicamente, ¿no? Entonces, esto yo entiendo que en las condiciones actuales de la economía no pasó hace 4 años, porque si bien el déficit terminó siendo muy superior, eso no tenía que ver con las elecciones, tuvo que ver con el COVID, que parece que también mucha gente se ha olvidado que en el 2020 hubo un COVID, que es cuando, mira, la gente ve qué ha pasado con el endeudamiento en el año 2020. Yo creo, y lo voy a decir así, yo creo que yo te lo había dicho aquí en este mismo programa, yo creo que es tan injusto pegar este dinero a la administración de Danilo Medina como lo es injusto de pegárselo a la administración actual de Luis Abinader, porque este dinero era obligatorio. Era por el COVID. De hecho, fíjate que muestra que también la República Dominicana puede existir lo que es la continuidad del Estado. Lo primero que hizo la administración entrante es automáticamente prorrogar esos programas que se habían creado, fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, quizás sí con la diferencia de que una vez instalado se ha logrado disminuir los sobrecostos que había en algunos programas. No en fase 1, en fase 2. ¿Te gustaba la idea de la reforma fiscal para el 21? Mira, no había condiciones. No había condiciones para esto.
realmente no era una reforma fiscal, era un par de medidas que de un punto de vista de comunicación no se habían manejado correctamente, porque pasó lo que muchas veces en las versiones anteriores de Agenda Económica, yo decía que creo que es el único país en el mundo donde yo he visto los pobres salir a la calle para defender los intereses de los ricos. O sea, todas esas medidas que se tomaban de un punto de vista fiscal afectaban a una serie de gente que lograron que otros se movilizaran para defender sus intereses. Un poco absurdo eso protege su empleo. Bueno, mira, la realidad es que no había, o sea, no era el momento para eso, había que salvaguardar la economía, recuperar la economía, que no era fácil, y parte de esas algunas buenas decisiones que sí se tomaron, por ejemplo, mira, el hecho de invertir tan temprano y de abrir tan temprano el turismo, algunos pensaban que era una idea desquiciada, claro. Que eso era, mira, quemar polvo en garza. Ahora, las remesas nos han salvado también. Entonces, tú ves que efectivamente todos los sectores de divisas, salvo las exportaciones nacionales el año pasado, que por el tema de Haití, el tema de la minería, cayeron casi en torno al 15%. En suma, entre la zona franca y exportaciones nacionales disminuyeron 2.000 millones de dólares. Sí, y las importaciones, 2.000 millones de dólares. Sí. O sea que sí. se mantuvo el mismo déficit comercial. Lo cual muestra que efectivamente, mira, los sectores generadores de divisas tuvieron un desempeño fabuloso. En el caso de zona franca, los primeros 4 meses del año 2023 fueron malos. No había crecimiento, inclusive la cifra era ligeramente negativa. Pero ya a partir de mayo llevamos 8 meses consecutivos con crecimiento, y esto se debe a varias cosas, pero obviamente el hecho de que la economía de Estados Unidos, en vez de contraerse, empezó a acelerar con un buen nivel de consumo. Eso ayudó a que, mira, todas las principales partidas que se van a Estados Unidos se hayan recuperado. Tuviste, mira, tabaco, que tuvo un inicio de año difícil, terminó acelerando muy bien. Joyería, que se había caído, empezó a recuperarse. Y, por supuesto, las estrellas, que es dispositivos médicos y materiales eléctricos, superaron. Tenemos hoy en día en zona franca 5 partidas arancelarias con exportaciones por encima de los 1.000 millones de dólares. ¿Qué esperamos en el 2024, República Dominicana? 2 minutos para eso, y hablemos un poco rápido del mundo, de la parte internacional, con una Europa cuasi quebrada. Sí, ahí están los problemas. Pero mira, pero pareciera que tú recuerdas cuando creo que el doctor Balaguer, que dice que la corrupción llegaba hasta la puerta de su despacho. Parece que muchos de los problemas de fuera de la economía llegan hasta la puerta de la República Dominicana y no nos impacta totalmente. Sí. Aunque sí, mira, el mal desempeño de Europa, que no va a mejorar en el 2024. Yo creo que por un buen tiempo va a empeorar. Además, hay una situación sociopolítica grave. Sí. Hay protestas. Alemania se está apagando. Alemania se está apagando, ya está en recesión, con protestas en las calles. Francia Holanda está, lo mismo. Francia está peor que Alemania. Ya Francia está a punto de estallar. Exacto. Y yo sé, sí, pero cada año tú dices eso. No, pero algún día, lamentablemente, yo voy a terminar. Si la gente cree que Alemania está mal, Francia está peor. No, la situación, entonces, tú lo ves. Sector turismo, año récord del año pasado, a pesar de Europa. A pesar de los rusos que ya se nos fueron. Sí. Recuerden que en el 2022 se esperaba tener 700.000 rusos en el país. 700.000 rusos es lo que vamos a tener en el 2022. Es un golpe duro. Pregúntale a la gente de la Romana. Eso afectó más a la romana que a cualquier otro. En el 21 llegaron 256.000 sí, pero rusos. Sí, porque en el 22, a principio, los 2 primeros meses llegaron como unos 40, pero se cayó por la guerra. Sí, claro, porque tú estabas entrando mensualmente, ya Rusia te representaba entre 40 y 50.000 y 60.000 turistas al mes. Claro. Y sin temporada, porque siguen ahí todos los meses era temporada alta. Para los rusos a República Dominicana. Siguen llegando algunos de Polonia. Sí, hasta, mira, curiosamente de Ucrania siguen entrando gente. Lo que están cerquita. Entonces, mira,
Francia y Alemania, que eran los dos principales mercados de turismo desde Europa, cayeron el año pasado entre 23 y 25%, una caída muy fuerte. Pero como el resto, Estados Unidos en un año récord, Canadá ya terminó de recuperar lo que faltaba del COVID, y un mercado que es el nuevo mercado estrella, que es Colombia. Colombia se ha convertido, sí, y Colombia se ha convertido en el tercer principal mercado ya para la República Dominicana. Más de 300,000 colombianos entraron a la República Dominicana. Entonces, el turismo va a seguir bien, y tenemos que mencionar que eso es no digo una novedad, sino que ya se confirmó que ya República Dominicana se ha convertido en un destino de cruceros. No era el caso antes. Todavía hasta el año antes del COVID llegamos a 1 millón más o menos de cruceristas. 1.200.000. Pero ya este año llegamos a 2.300.000. Pero habrá que ver, Harry, ¿se contabilizaban siempre los que llegaban en el barco o los que se apeaban del barco? Mira, esa es una... Porque lo que se siguen contabilizando, lo que yo no puedo ahora decir que antes no lo hacían y ahora sí. Lo que sí ahora lo están haciendo es que está comprobado que están contabilizando todos los que llegan, que 1.9 que llegaron en barco. Ahora, lo que se desmontaron apenas fue un 38%. Bueno, ese es un buen tema. Ahora, independientemente de esto, o sea, si tú estás comparando de nuevo una piña con otra piña, o sea, exacto, eso quiere ver. Es mayor. Como si tú ves la cantidad de barcos que están llegando, no hay duda que hay un crecimiento enorme. Y la verdad que tengo mucho optimismo en Cabo Rojo. Mira, mucho optimismo. Y esto, yo creo que esto no es un tema de este año o del año que viene. Pero esa es una realidad. Dentro de 10 años, cuando esté ese aeropuerto, si estamos ahí todavía haciendo televisión, o sea, aunque no lo estemos, pero vamos a disfrutarlo. ¿Tú recuerdas cuando llegó el primer barco? Sí, Cabo pero Rojo, tal vez no tenga la edad de irlo a disfrutar, pero, aunque no mira, veamos el programa. Esto habla muy bien de que es un crecimiento quizás un poquito mejor distribuido a nivel geográfico. Mira lo que está pasando, lo de Cabo Rojo, lo de Montecristi, donde ya la inversión ya está creciendo. Entonces, esta costa de Puerto Plata, que ya finalmente está viendo, lo de Miches. Interesante. Y después podremos hablar de los Santo Domingo 2050. O sea, te muestra eso que viene en el próximo segmento. Eso te muestra que ya no es solamente poner crecimiento donde siempre lo había, en Santiago, la capital y en Punta Cana. Yo siento que este gobierno tiene en la parte económica, una nota no tan alta, que es la parte agropecuaria. En otro programa podríamos tocar el tema porque se nos puede hacer un poco largo. Mira, es interesante porque, o sea, no es, o sea, para mí si hay un sector donde no sacó buena nota, sin sorpresa, en el sector eléctrico, en el lado de la distribuidora, eso de verdad eléctrico, agropecuaria, en la parte económica, porque en la parte ya que no es económica, que es la educación también. Mira, en la parte agropecuaria... Porque la cosa hay que decirla como son. No, claro. Habría de ver ese sector, sector por sector. Hay que ver que efectivamente, mira, el impacto en la inflación en algún momento fue más limitado porque había producción abundante. Ahora, siendo justo con el sector agropecuario, yo creo que el caso de República Dominicana es bastante inusitado, ¿no? Que hay pocas agriculturas en el mundo que tienen que alimentar a 4 países al mismo tiempo. Aquí la agricultura, mira, hay que alimentar a la República Dominicana, hay que alimentar a Haití, hay que alimentar a los turistas, que comen mucho y que bien, y comen principalmente cosas producidas en el país. Que eso es muy positivo, que no es el caso de todos los destinos en el Caribe, porque no tienen el espacio para poner esa agricultura. Y finalmente también tenemos exportaciones importantes hacia el resto del mundo. Entonces, tú ves, por ejemplo, mira, el momento cuando más bajaron los precios de los alimentos frescos en la República Dominicana fue lamentablemente cuando se nos cayó el turismo, porque obviamente lo que salía del campo, que no podía ir en el hotel, pues nos permitió a todos como consumidores tener productos muy baratos, que era bueno para nosotros, no era tan bueno para el productor, obviamente. Y el tema climático, yo creo que, mira, y eso sí, hay que ver, mira, cómo ayudar, cómo
apoyar mejor este sector, porque también, mira, el riesgo climático en este sector es muy grande. A veces tú tienes una misma parcela que en un mismo año puede sufrir sequía y después inundaciones. Sí, pero parece ser que el clima cambió para la urbanidad. Sí. El campo tiene buena pluviometría. Sí. Vamos al cambio y ya quiero que hablemos de RD 2050. Santo Domingo O 2050. Santo Domingo 2050. Santo Domingo 2050. Venimos en el próximo segmento con Henry Ebral. No nos corten. Continuamos con Henry Ebral. Vamos a hablar, Henry, de Santo Domingo 2050. Sí, señor. En este programa hemos tocado muchos temas con el del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde está Plan San Juan, Mi Frontera RD, y ahora quiero hablar contigo de Santo Domingo 2050. ¿Qué es Santo Domingo 2050? Tiene 10 minutos, Henry, para ti solito. Está bien. Mira, pienso que República Dominicana está a punto con este proyecto de escribir quizás la mejor página de cómo queremos presentar como nueva vitrina a la República Dominicana, donde cambiamos la obsesión por el crecimiento económico para la obsesión con el desarrollo económico. ¿Por qué es tan importante en el caso de la provincia de Santo Domingo? La provincia de Santo Domingo concentra un poco más del 25% de la población total del país, un poquito más del 25% por ende del electorado del país. Es una provincia fundamental y lo es también en su relación con el mismo distrito. Cuando tú ves la cantidad de gente que se moviliza de las diferentes entradas, ya no solamente los puentes del río Sama, sino que fíjate, tú ves que todos los puntos de entrada están prácticamente entre a punto el de distrito colapsar. y la provincia de Santo Domingo son el 25% de la población. No, solamente la provincia. Solamente la provincia de Santo Domingo. Solamente No suma el distrito. No. Sin sumar es el distrito. Tú estás hablando de una cantidad enorme de población y de acuerdo a los estudios que se hicieron, yo creo que en el 2017, 2018, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, de que te calculan índice de desarrollo humano, tú veas que la provincia de Santo Domingo, a pesar de esas condiciones... Entonces ese plan no incluye el distrito. No, es para la provincia. Ahora, cualquier cosa que tú desarrolle para la provincia de Santo Domingo, tú tienes tú tienes unas integraciones obvias. Es algo transversal. Con el distrito. Algo transversal. Porque tú tienes unas temáticas que solamente las puedes tratar desde el punto de vista de lo que llamamos el Gran Santo Domingo, Claro. que sí incluye no solamente al distrito, sino que yo me atrevo a pensar también ese San Cristóbal. San Cristóbal es parte ya hoy en día del Gran Santo Domingo y parte de las soluciones que se van a buscar para transporte se contemplan así. Entonces, cuando tú ves los indicadores de desarrollo, la provincia de Santo Domingo estaba en la posición número 27 de 32 provincias. Y peor, o sea, dentro de las peores provincias en cuanto a calidad de vida. Mientras más alto, peor. Claro, o sea, desde la primera hasta la 27, después tú tienes las provincias de la frontera. No me digas eso. Pero si tú tomabas un indicador, que será el indicador de salud, la provincia de Santo Domingo estaba en la posición número 32 de 32 provincias. Ajá. Entonces, obviamente, Peor. sí, realmente peor. Entonces, durante la campaña del 2020, en un recorrido que hacían conjuntamente el presidente Abinader y el senador Antonio Taveras, claro, no era presidente ni senador en aquel momento, lo son hoy en día, estaban paseando en la circunvalación que va desde el puerto de Jaina prácticamente hasta el puerto de Caucedo, casi unos 50 kilómetros. Estaban viendo todas esas extensiones de terrenos y el presidente le preguntaba al senador, ¿y qué vamos a hacer con todas esas? Porque todos esos son prácticamente terrenos que pertenecen de una u otra manera al Estado a través de varias instituciones. Entonces, él planteó el reto al senador de que se trate de construir un proyecto de desarrollo a partir de los terrenos del Estado, rescatando terrenos del Estado
y a partir de ahí ir sembrando desarrollo, actividades económicas, culturales, deportivas, trasladar eventualmente algunas industrias que ya no tienen el espacio en el distrito. De ahí es que viene el estadio Quiqueya, digo, el nuevo estadio de béisbol. Entonces, parte de eso pudiera ser efectivamente, yo no soy un super experto del béisbol, pero yo soy aguilucho. Pero yo pienso que si francés, canadiense, venezolano, dominicano y aguilucho. Bueno, no me fue bien este año, pero así es el deporte, ¿no? Okay. Dentro de 10 años, tú puedes vislumbrar que el país tenga eventualmente una franquicia en las grandes ligas, ¿por qué no? ¿Y de dónde te llega el aguilucho, haciendo una parte? No sé, Okay. no recuerdo muy bien. Pero yo visitaba mucho Santiago cuando yo llegué. Entonces, en base a esto se determinó, mira, tenemos que ver esos terrenos, cuál es su situación. Y tú sabes que lamentablemente, y nadie se sorprende con lo que voy a decir, muchas veces los terrenos del Estado terminan siendo como una especie de piñatas para muchas cosas que no son apropiadas. Entonces, la idea fue muy interesante. Es decir, mira, vamos a rescatar terrenos que pertenecen al Estado para a partir de ahí poder desarrollar proyectos que puedan mejorar la cantidad, la calidad de empleos, la calidad de vida de los moradores de la provincia. Cuando hablamos de la provincia de Santo Domingo, estamos hablando de 7 municipios y 8 distritos municipales. O sea, no es una provincia muy homogénea, o sea, es muy diferente. Lo que son los Alcarrizos no tiene nada que ver con lo que es San Antonio Guerra, lo que es Boca Chica tiene poco que ver con Santo Domingo Oeste y así sucesivamente. Entonces, en base a eso se hizo un trabajo de casi 2 años de levantamiento de información y terreno y en la actualidad se ha determinado que prácticamente 90 millones de metros de terrenos que están en todo el espacio alrededor de la circunvalación pudieran ser disponibles para desarrollar actividades. El trabajo que se está haciendo ahora es iniciar el deslinde de unos 48 millones de metros en una primera fase para que se desarrolle una especie de master plan conceptual, porque algunos terrenos tienen más vocación industrial, otros tienen más vocación agrícola, por ejemplo, de la San Antonio Guerra, otros tendrán más que verse con parte cultural, parte deportiva, etcétera, etcétera. Y, más importante, sin olvidar el tema de la vivienda, que hace falta desarrollar vivienda. Para eso, ¿qué se ha hecho? Es crear las condiciones para poder desarrollar esta idea. Lo que se hizo en el 2023 fue crear lo que es el vehículo para eso, el vehículo se hizo institucional. Un análisis de la tierra. No, 2 años. Hay muchos humedales ahí. Sí, hay de todo. O sea, hay cosas que debemos de preservar. A veces unas cosas se preservan dándole actividad o haciendo que la comunidad, que es fundamental en este proyecto, que se integre al proyecto. Y que le duela. Entonces, ya se creó el primer fideicomiso público bajo la nueva ley, que fue aprobada el año pasado, es precisamente este fideicomiso público Santo Domingo 2050. Es el que tiene vocación a desarrollar todo esto y hacer lo que ya es un enorme beneficio para la sociedad dominicana. El hecho de estar rescatando en un primer tiempo 48 millones de metros cuadrados, de sacarle un título, de proteger esta propiedad dentro de un fideicomiso, va a permitir desarrollar en las mejores condiciones posibles una serie de proyectos, que sean proyectos de vivienda, que sean proyectos de parques industriales, que sean proyectos agrícolas, proyectos de turismo, etcétera, etcétera, donde ahí, dependiendo de cuál es el tipo de desarrollo, vamos a ver cuál va a ser la parte activa o menos activa que va a tener el Estado. Yo creo que ahí vamos a tener el mejor ejemplo de lo que se puede hacer de trabajo mancomunado entre el sector privado y el sector público. El Estado lo que va a tener son los terrenos. Es a veces lo más difícil para poder desarrollar actividades. Hoy en día tú sabes que el sector zona franca, por haber crecido tanto, tiene un inconveniente. No tenemos espacio para recibir a más inversionistas. Hay una urgencia para construir nuevos parques industriales. Yo entiendo que rápidamente, en algún momento, final del año 2024, 2025,
ya vamos a tener anuncios de inversiones cuantiosas en la provincia de Santo Domingo a través de este proyecto de Santo Domingo 2050. También nos va a permitir, más allá de la creación de puestos de trabajo, de resolver una serie de lo que llamamos esos ejes transversales, que es la diferencia entre la parte económica y la parte de desarrollo. Correcto. El agua es un grave problema en la provincia de Santo Domingo. Sí. Vamos a resolver el agua a través de este proyecto. El tema de la movilidad, de transporte y de pasajero va a tener que ver mucho con este proyecto. O sea que yo tengo fe de que a través de este proyecto que está apenas arrancando... ¿Cuándo empieza? No, mira, vamos a tener, yo espero tener ya primeros anuncios antes del mes de junio, ya de anuncios muy concretos. Obviamente hay que hacer las cosas con tiempo. Correcto. Y yo creo que algunas de las lecciones aprendidas, de las buenas especialmente, en lo que fue Propedernales, que ya está empezando a dar fruto, va a ser más fácil hacerlo aquí en Santo Domingo, porque aunque tenga problemas de indicadores de desarrollo, hay muchas infraestructuras que ni remotamente existían en Pedernales. Así que yo espero que podamos, dentro de unos meses, anunciarle aquí ya unas cosas muy concretas que van a ser muy buenas noticias para la provincia de Santo Domingo. Y yo creo que qué bien que ha habido esta visión del presidente y del senador. Me alegro. De verdad, mira, eso yo lo veo. Y desarrollado por el ministerio. Y desarrollado desde el ministerio, desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, Sí, Henry, gracias por estar en la Gracias. Agenda Económica y a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.